Bienvenidos un día más a su canal favorito de Noticias del Corazón, donde la farándula turca es nuestra obsesión y ustedes, mi fiel audiencia, mi razón de ser. Espero que tengan a mano su té de jazmín, sus galletitas turcas o lo que tengan a mano. El chisme se disfruta con lo que sea, y sobre todo, una mente abierta y un corazón dispuesto a latir al ritmo de los culebrones turcos, porque hoy, mis queridos, tenemos un festín de información, una explosión de rumores y una teoría que, de confirmarse, sacudiría los cimientos de la industria del entretenimiento en Turquía y más allá. Prepárense porque vamos a sumergirnos hasta el cuello en el torbellino emocional que rodea a Kerem Bürsin, Hande Erçel, y lo que se perfila como una bomba de proporciones épicas, una confesión latente, un amor que, según murmuran las fuentes más cercanas, nunca llegó a extinguirse del todo. Sí, señoras y señores, no están alucinando. Hoy con lupa en mano y el olfato periodístico más agudo que poseo, y créanme, después de tantos años en esto tengo buen olfato para el chisme, vamos a diseccionar el rumor que está incendiando las redes sociales, las conversaciones de café y en general, cualquier lugar donde se respete una buena historia de amor. Kerem Bürsin, el galán de galanes, el hombre que nos robó el aliento con su encanto y su sonrisa, finalmente ha abierto su corazón y confesado sus verdaderos sentimientos por Hande Erçel, la reina de la belleza, la actriz que personificó la elegancia y la dulzura en cada uno de sus papeles. Hay esperanza, aunque sea un atisbo, una ínfima posibilidad de reconciliación para esta pareja que conquistó nuestros corazones, nos hizo suspirar y nos regaló momentos inolvidables en la aclamada serie Senkalkam. Abróchense los cinturones, porque este viaje está por comenzar. Las teorías como arena en el desierto son innumerables, las pruebas, bueno, admitámoslo, son sutiles, ambiguas, casi etéreas. Pero ahí es donde entramos nosotros, los verdaderos detectives del amor, los expertos en descifrar miradas, analizar gestos y desentrañar los mensajes ocultos que las celebridades, a veces sin querer, dejan escapar en su camino. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada insinuación, cada declaración que pueda apuntar a una reconciliación. Pero antes de zambullirnos de lleno en este océano de especulaciones, permítanme recordarles algo fundamental, un pequeño favor que me haría inmensamente feliz. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Aquí en su refugio virtual encontrarán las últimas noticias de sus estrellas turcas favoritas, los análisis más profundos de las series que amamos y odiamos a veces porque también se vale, los momentos más memorables y por supuesto, el chisme más jugoso, el más caliente y el mejor informado, como el que tenemos preparado para ustedes hoy. Así que sin más preámbulos, hagan clic en el botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y conviértanse en miembros oficiales de esta familia chismosa. Ahora sí, con la conciencia tranquila y el té caliente, vamos al grano. El rumor que ha encendido las alarmas de todos los fans de Kerem y Hande, la chispa que ha reavivado la llama de la esperanza, se basa en una combinación explosiva de factores. Una serie de entrevistas recientes, algunas reveladoras, otras calculadamente ambiguas, comentarios en redes sociales que parecen tener un doble sentido o triple, dependiendo de cómo los interpretemos, y, lo más intrigante de todo, una supuesta fuente cercana a Kerem Bürsin que ha decidido romper el silencio y arrojar un poco de luz sobre este misterio. Esta fuente, cuyo nombre, por supuesto, no podemos revelar, ya saben cómo funciona esto del mundo del espectáculo, las fuentes anónimas son el pan de cada día, afirma, con aparente certeza, que Kerem nunca superó por completo su relación con Hande. Que a pesar del tiempo transcurrido desde su ruptura, a pesar de los rumores de nuevos romances y de las apariciones públicas con otras personas, Hande sigue ocupando un lugar muy especial, un rincón privilegiado, en lo más profundo de su corazón. Pero la pregunta del millón, la que todos se están haciendo, es ¿qué pruebas, qué evidencias concretas tenemos para sustentar esta afirmación? Bueno, mis queridos, aquí es donde la investigación se pone realmente interesante. En una entrevista reciente durante una promoción de su última película, cuando le preguntaron a Kerem sobre sus relaciones pasadas, sobre las lecciones aprendidas y los errores cometidos, él respondió de una manera que muchos, incluyéndome, interpretaron como una clara, aunque sutil, referencia a Hande. En lugar de simplemente dar la típica respuesta políticamente correcta, de hablar de crecimiento personal y de madurez emocional, Kerem habló de conexiones profundas, de momentos irrepetibles que lo habían marcado para siempre y de experiencias que te cambian la vida. Además, hizo especial énfasis en la importancia de valorar a las personas que te hacen sentir vivo, que te inspiran a ser mejor y que te iluminan el camino. ¿A quién, me pregunto, se referiría con esa descripción tan elocuente?
Los fans, por supuesto, no tardaron ni un segundo en señalar que la química entre Kerem y Ande, tanto dentro como fuera de la pantalla, era innegable, casi palpable. Recordaron con nostalgia las escenas de Senkalkam, la forma en que sus miradas se cruzaban, la forma en que sus sonrisas se iluminaban, la forma en que sus cuerpos parecían moverse al mismo ritmo. Muchos argumentaron, y no sin razón, que la serie fue en gran parte un reflejo de la pasión, del afecto y de la conexión que sentían el uno por el otro en la vida real. Pero eso no es todo, mis queridos. Los más observadores, los detectives más perspicaces, también han notado que Kerem ha estado dando me gusta a publicaciones en redes sociales que parecen tener un significado oculto, un mensaje encriptado que solo los verdaderos fans pueden descifrar. Por ejemplo, le dio me gusta a una publicación sobre la importancia de luchar por el amor, de no rendirse ante las adversidades y de perseverar hasta alcanzar la felicidad. También le dio me gusta a otra publicación que hablaba de segundas oportunidades, de la posibilidad de enmendar errores pasados y de volver a empezar con una nueva perspectiva. Sí, ya sé lo que están pensando, podría ser una simple coincidencia, una casualidad sin mayor importancia. Pero cuando se trata de Kerem Bürsin y Hande Erçel, cuando se trata de esta pareja que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, nada parece ser una simple coincidencia. Cada gesto, cada palabra, cada mirada se analiza con lupa, se interpreta con fervor y se convierte en un nuevo capítulo de esta historia de amor que aún no ha llegado a su fin. Además, no podemos ignorar el hecho innegable de que ambos, tanto Kerem como Hande, han permanecido relativamente solteros desde su ruptura. Sí, han habido rumores, especulaciones y noticias sobre posibles romances, sobre encuentros fugaces y sobre citas secretas. Pero ninguno de los dos ha formalizado una relación con nadie más, ninguno ha presentado a una nueva pareja en sociedad y ninguno ha dado indicios de querer comprometerse con otra persona. ¿Será que todavía guardan la esperanza, por muy pequeña que sea, de volver a estar juntos? ¿Será que en el fondo ninguno ha encontrado a alguien que los haga sentir como se sentían el uno con el otro? Por supuesto, como buenos periodistas, como investigadores serios y responsables, también tenemos que considerar la posibilidad de que todo esto sea simplemente una estrategia de marketing, un plan cuidadosamente orquestado para mantener a Kerem y a Hande en el centro de la escena y generar expectación de cara a futuros proyectos. Después de todo, no podemos olvidar que ambos son dos de las estrellas más populares y cotizadas de Turquía, y cualquier noticia sobre su vida amorosa, por más pequeña que sea, genera una enorme atención mediática. Quizás sus representantes, sus agentes y sus publicistas están utilizando estos rumores, estas insinuaciones y estas supuestas confesiones para mantenerlos en el candelero, para aumentar su popularidad y para atraer nuevas oportunidades laborales. No sería la primera vez que ocurre algo así en el mundo del espectáculo, y tampoco sería la última. Sin embargo, incluso si esta teoría fuera cierta, incluso si todo fuera una simple campaña de marketing, no podemos negar, no podemos ignorar, que la gente realmente quiere que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Su relación fue una de las más comentadas, más queridas y más seguidas de los últimos años, y muchos fans, todavía hoy, sueñan con verlos nuevamente como pareja. La química entre ellos era palpable, su amor parecía ser real y su conexión trascendía la pantalla. Por eso es comprensible que la idea de una posible reconciliación genere tanta expectativa, tanto entusiasmo y tanta esperanza. Ahora bien, alejémonos un poco del sentimentalismo, dejemos de lado la idealización y analicemos la situación desde una perspectiva más objetiva, más realista y más pragmática. Es cierto que Kerem y Hande han mantenido una relación cordial, respetuosa y amigable después de su ruptura. Se han felicitado mutuamente por sus logros profesionales, se han apoyado en momentos difíciles y en general, han demostrado que pueden ser amigos, que pueden mantener una relación civilizada a pesar de todo. Esto podría indicar, como ya hemos dicho, que todavía hay un respeto y un afecto mutuo entre ellos, lo cual sería, sin duda, una buena base para una posible reconciliación. Pero también es importante recordar, es fundamental tener presente, que las relaciones son complicadas, que el amor no siempre es suficiente y que las razones por las que Kerem y Hande se separaron son probablemente mucho más complejas, más profundas y más personales de lo que podemos imaginar. Quizás, simplemente llegaron a la conclusión de que no eran compatibles como pareja, de que tenían diferentes objetivos en la vida, de que buscaban cosas distintas en una relación. O quizás simplemente llegó el momento de seguir caminos separados, de crecer individualmente y de buscar la felicidad en otros lugares. Cualquiera que sea la razón, es importante respetar su decisión,
no presionarlos para que vuelvan a estar juntos si no es lo que quieren y no juzgarlos por sus elecciones. En última instancia, solo Kerem y Hande saben la verdad sobre sus sentimientos, sobre sus deseos y sobre el futuro de su relación. Nosotros como fans podemos especular, podemos teorizar y podemos soñar con una reconciliación. Pero al final del día, es su vida, es su decisión y debemos respetarla. Lo importante, lo verdaderamente importante es que ambos sean felices, que puedan encontrar el amor, ya sea juntos o por separado, y que puedan seguir triunfando en sus respectivas carreras. Y ahora, para ponerle aún más emoción al asunto, para añadirle un poco más de picante a esta historia, vamos a echar un vistazo a algunos de los comentarios, de las opiniones y de las reacciones que han generado estos rumores en las redes sociales. Algunos fans están convencidos de que Kerem y Hande ya están trabajando en secreto en una nueva serie juntos, que se han reunido en secreto, que están planeando un regreso triunfal a la pantalla chica y que esta sería la oportunidad perfecta para reconciliarse, para reavivar la llama del amor y para demostrarle al mundo que su historia aún no ha terminado. Otros, más románticos y más optimistas, creen que Kerem está planeando una sorpresa romántica para Hande, que está preparando una escapada secreta, que está buscando el lugar perfecto para declararle su amor y que pronto veremos fotos de ellos juntos en algún lugar paradisíaco disfrutando de su amor y de su felicidad. Y por supuesto también hay quienes creen que todo esto es una completa fantasía, que no hay ninguna posibilidad de reconciliación, que Kerem y Hande simplemente seguirán siendo amigos y que debemos dejar de alimentar falsas esperanzas. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta historia nos tiene a todos enganchados, nos tiene a todos pendientes y nos tiene a todos soñando. Y es que a quien no le gusta una buena historia de amor, con sus altibajos, con sus obstáculos y con la posibilidad de un final feliz. Esperamos de todo corazón, que si Kerem y Hande realmente sienten algo el uno por el otro, tengan el coraje de luchar por su amor, de superar sus diferencias y de darse una segunda oportunidad. Y si no es así, les deseamos lo mejor en sus vidas personales y profesionales, que encuentren la felicidad en sus propios caminos y que sigan brillando con luz propia. Pero esperen un momento, que esto no termina aquí. Recientemente Hande Erçel ha sido vista usando un anillo que muchos fans aseguran que es el mismo que Kerem le regaló durante su relación. ¿Será una coincidencia? ¿Será un simple accesorio? ¿O será una señal, un mensaje subliminal, una prueba de que Hande también sigue sintiendo algo por Kerem? La verdad es que no lo sabemos con certeza, pero esta nueva pista, esta nueva evidencia, ha alimentado aún más las esperanzas de una reconciliación y ha generado un nuevo torbellino de especulaciones en las redes sociales. Y para finalizar, para cerrar este análisis exhaustivo, quiero recordarles, una vez más, que todo esto son solo rumores, especulaciones y teorías. No podemos afirmar con certeza, no podemos garantizar, que Kerem Bürsin haya confesado su amor por Hande Erçel, ni que haya una posibilidad real de reconciliación. Pero lo que sí podemos hacer es disfrutar de esta historia, dejar volar nuestra imaginación y soñar con un final feliz. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta soñar con el amor verdadero? Así que, recapitulando un poco, hoy hemos analizado los rumores que apuntan a una posible confesión de amor por parte de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. Hemos explorado las supuestas pruebas que respaldan esta teoría y hemos echado un vistazo a las reacciones de los fans en redes sociales. Recuerden que todo esto son solo especulaciones, pero que la esperanza es lo último que se pierde. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir trayéndoles las últimas noticias de sus estrellas turcas favoritas. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos, porque el amor siempre puede sorprendernos. Chao. Chao.